Muy buenos días. Esta es la Iglesia Virtual Cristiana. La Iglesia Virtual Cristiana que, como ustedes saben muy bien, eh, funciona únicamente a través de este canal privado de Telegram. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Claudita, si quiere hablar, estás en mute. Ahora sí, ya ahora sí. Aló, ¿me Ya, escucha? ahora, sí, sí, sí. Ahora se escucha Pero perfecto. escucho bajito. Te escucho. Oh, ok, perfecto. Bien que me Ya yo hayas. tengo todo el volumen, pero escucho bajito. Bueno, bien que me hayas dicho, porque así yo ya lo voy a grabar, a graduar. No sé qué será. O sea, a mí me escuchas bajito. Sí, lo escucho bajito el vol. Para escuchar bien tengo que ponerme los audífonos. Pero para en Ya, 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 altavoz, ya. ¿Cómo me no escuchas sé qué ahora? pasa. Ahora me escuchas mejor. Sí te escucho, pero se Sí, escucha lejos. pero ya lo No, tengo en full. Ahora, no ahora, sé ahora qué sí está en será, full. porque a mí aquí no me da la opción. Lo tengo ya en full, 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 full. Ya está en 200%. Es raro que no te eh, trata tú Bueno, voy a de poner. subirle todo el volumen a ver, por favor. ¿Cómo hago para ver si está en altavoz? Ahí donde está el micrófono, ahí mismo que debe de decir. O si no ves Ah, a los tres punticos de la parte izquierda de arriba, ¿aló? a ver si allí te Ya, aparece, ya, pero ya, sí, ¿me escuchas bien? sí, Perfecto. ya, Bueno, decía que esta es la iglesia virtual cristiana que sí. funciona únicamente por el canal de este canal privado de Telegram. El mensaje de hoy se llama el Israel de Dios. El Israel de Dios. Te digo. La verdad, este mensaje surge como consecuencia de la noticia que está llenando el mundo hoy en día, desde ayer, de todos los noticieros, Una pregunta, y es la guerra de Israel. Sí, dime, Claudita. lo que tú mandas de las noticias, esa es otra página. No, 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 Como, no. No, como, eso fue algo que publiqué ayer. como un Eh, noticiero, ¿Como una qué? como un noticiero. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese es el noticiero que yo tengo aquí en Telegram también. El noticiero se llama Noticias del No. Bueno, se llama Canal Independiente de Noticias, CDN. Canal Independiente de Noticias. Es un canal que tenía 500 suscriptores Ajá. y yo anuncié hace poco que dejaba ya ese canal, que no iba a publicar ya más noticias, hace ya como un mes creo o algo así. Anuncié que no iba a Por, publicar ya más noticias y a consecuencia de eso ha bajado los suscriptores, ya va como por 470, ¿Por 460, algo así. qué? Hombre, decidí no publicar más noticias, Claudita, porque eh, las noticias son las mismas noticias que he estado publicando por 3 años o más. Son las mismas y la gente todavía no entiende. Entonces, yo creo que ya después de 3 años de estar publicando las mismas noticias por Facebook, por Instagram, por todos lados, por Telegram, el que entendió, entendió, como dice por ahí, el que entendió, entendió, el que no entendió, no entendió. O sea, la misma palabra de Dios en Apocalipsis 22:11
dice que el que sea injusto, el que es injusto, que siga siendo injusto todavía. El que es pecador, que siga pecando todavía. Dice, el que es santo, que siga santificándose más todavía. Esto dice en Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 lo dice. Entonces, esa palabra me la mandó el Señor. Y equivale en otras palabras a no tiréis perlas a los cerdos. Porque no van a cambiar. El que no cambió su forma de pensar en 3 años de estar recibiendo todos los días la misma noticia, ya no va a cambiar. Va a seguirse vacunando, va a seguirse metiendo el chip, va a seguir poniéndose los tapabocas, va a seguir. Pero eso no da la opción para uno compartir, ¿verdad? Perdón, sí, claro. Y te puedes meter todavía si quieres, o sea, que pueda. Yo he intentado y no deja compartir. En el canal de la Iglesia Virtual Cristiana no. No, en esta iglesia. El noticia. El del noticiero. Pero tendrías que meterte al canal de noticias. A la página para poder compartir de ahí. Porque si lo recibiste del canal de noticias, pero aquí en la Iglesia Virtual Cristiana, no te va a dejar compartir. Por lo que este canal es privado. Este canal no deja ni compartir, ni seleccionar, nada, no deja copiar nada, ni nada. Toda la página. Tienes que ir al canal independiente de noticias, así se llama. Tú puedes digitar ahí en Telegram, puedes digitar canal independiente de noticias. Este canal lo fundé precisamente para esto, para despertar a los dormidos, para despertar a la gente. Porque no solamente hablo de los tapabocas o de... Y de la guerra, uno que pusiste de último de la guerra. Eso ya hace años. El que puse ayer, sí. De eso vamos a tratar hoy. Porque es necesario contextualizar eso de la guerra de Israel. Y esto nos lleva ahora al tema que estamos tratando. Primero que todo, no es la guerra de Israel. Está mal decir la guerra de Israel, como si Israel fuera el único que están atacando. Es la guerra Israel-Palestina. Eso es más prudente decirlo de esa manera, anunciarlo de esa manera, presentarlo de esa manera. No solamente un solo país, porque en el conflicto están 2 países. Entonces no es la guerra de Israel, es la guerra también de Palestina. Entonces es más sabio y más lógico decir la guerra Israel-Palestina. Y esto lo he contextualizado en el tema de hoy como el Israel de Dios, para hacer énfasis en algo que ustedes van a ver más adelante. Este conflicto nace desde la época de Abraham, prácticamente, o más bien de los hijos de Abraham. Abraham. Sí, Abraham, que más tarde le cambió el nombre Dios a Abraham. Se llamaba primero Abraham. Ajá. Y luego Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Abraham. Sí, le añadió una H. Abra como Abra, tal cual, y después H-A-M. Abraham. Abraham. Eso significa padre de multitudes. Y de allí nace precisamente el conflicto, que entre esas multitudes, entre esas generaciones que nacen de Abraham, están la Palestina e Israel también. Israel por el lado de Isaac, el hijo de la promesa, y Palestina por el lado de Ismael, hijo de Agar, la criada de Abraham. O sea, Palestina e Israel por la promesa. A ver, la promesa que da Dios
a Abraham es que su esposa Sara iba a darle un hijo, a pesar de Sara ser estéril y ya había dejado de ovular, ya no tenía el periodo mensual. Sara prácticamente se le burla a Dios cuando oye eso, que le dicen a Abraham, y ya estaba escuchando. Y Sara, dentro de sí misma, se ríe y dice, pero ¿cómo va a tener hijos si ya yo dejé de ovular? Ya yo ni siquiera tengo la menstruación. ¿Cuántos Se años dice era que para ella tenía? No, ¿Y cómo? ¿tenía cuántos años Sara? Yo no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que Abraham tenía ya 100 años. Y esa es la otra, que también decía Abraham, bueno, ya 100 años ya, o sea, una persona de 100 años ya que... Entonces, por ese motivo, digamos que no creyeron en esa promesa. Pero Ya. para Dios no hay nada imposible. Como la promesa tardaba en llegar, Sara no quedaba embarazada. Entonces, Sara misma le dice a Abraham, a su esposo, que se acueste con la criada, con la muchacha de servicio, que era Agar, se llamaba Agar. Y Abraham, ni corto ni perezoso, obedeció a Sara y se acostó con la criada, Agar. De allí nace Ismael, que es el padre de los ismaelitas, conocidos hoy en día como los musulmanes. De allí nace Ismael, que es el padre de los palestinos, de todos los palestinos y los musulmanes en general. Ismael es el primer hijo de Abraham, pero no es el hijo de la promesa de Dios. No Hay es que el hijo tenerlo de claro, Sara. porque la promesa de Dios le iba a llegar a Abraham era a través de Sara, su esposa, y no de una criada. Y ya después que Ismael nace, entonces Sara queda embarazada, tiempos después, años después. Ese sí es el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac es el que da a luz, perdón, es el que engendra a Jacob, que es Israel. De allí nace la nación de Israel, del tronco de Isaac, no del tronco de Ismael. Del tronco de Ismael salen los palestinos y los musulmanes. Del tronco de Isaac sale Israel y los judíos. Las famosas 12 tribus de Israel salen de Isaac. Isaac es el abuelo de las 12 tribus de Israel. Y Abraham el bisabuelo. Y el papá es Israel, Jacob. De ahí salen 12 tribus de Israel. Israelitas. Conocido como el pueblo de Dios, que es lo que estamos tratando. El Israel de Dios es el tema de hoy. Pero hay que situar en contexto que a este Abraham, Dios también le hace otra promesa, que es llevarlo a la tierra prometida, a lo que se llama como la tierra prometida. Pero, perdón, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de la tierra prometida, de que iba a entregarle a él la tierra prometida, Abraham no estaba en Israel.
Esto hay que tenerlo en claro y en cuenta. Abraham proviene de lo que hoy llamamos el Golfo Pérsico, Emiratos Árabes y toda esa región. En aquella época era famosa porque incluía Babilonia, Caldea, etcétera. Los caldeos y los babilónicos eran un pueblo entregado por completo a la idolatría, al politeísmo, a los demonios. Babilonia, Caldea y todos esos de toda esa región eran totalmente paganos. Eran pueblos que estaban entregados a doctrinas opuestas a Dios. Allí nace Abraham, y Abraham hacía parte de eso, de toda esa suciedad espiritual. Sara también. Sara era sobrina de Abraham, ya que Sara y Abraham se casó la sobrina con el tío. Entonces Dios se le aparece a Abraham y lo quita de ese ambiente demoníaco, ese ambiente idólatra, ese ambiente de adoración a distintos demonios. Y le hace la promesa de que lo va a conducir a una tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y esa tierra prometida, porque Dios le prometió a Abraham, se conoce hoy en día como Israel. Y Abraham se partió de acá del Golfo Pérsico, de Ur, de Caldea, hacia la tierra prometida. Ur de Caldea está al este, Israel al oeste. Bueno, allá en la pantalla es al revés. Viéndolo en un mapa, el oeste está a la izquierda, en un mapa. Ahí está Israel, en comparación con Ur de Caldea, que es el Golfo Pérsico que está a la derecha nuestra en un mapa. O sea que es el este o oriente. Y entre la promesa también, como ya lo dije, está que iba a ser padre de multitudes. Una persona ya de 100 años y con esposa estéril y sin ovular. Ya sabemos, nace Isaac, de Isaac ya lo expliqué, sale la nación de Israel. Ese es el hijo de la promesa, Isaac, que fue con Sara, su verdadera esposa. Y aparte está el hijo de Abraham, pero con Agar, la criada, que es Ismael. Ismael persigue a Isaac a muerte. Y también Esaú, más adelante. El hecho es que de ahí viene el conflicto que hoy en día todavía perdura. Desde allá viene. Porque ambos están peleando que para ellos es la tierra prometida, es decir, Israel, incluyendo la franja de Gaza. Pero, aunque ambos son descendientes de Abraham y por lo tanto ambos se consideran herederos de la promesa de Dios de esa tierra, ambos la reclaman y esa es la pelea que hay. No es política, no es religiosa, es territorial. Es una guerra territorial por esto, de que ambos están reclamando más bien desde
miles de años. O sea, esto viene miles de años antes de Cristo. Ambos están diciendo, yo soy hijo de Abraham, yo soy descendiente de Abraham, por lo tanto esta tierra me pertenece. Los ismaelitas o musulmanes dicen eso, los palestinos en este caso. Esta tierra es nuestra, porque es la tierra que Dios prometió a nuestro papá Abraham, a nuestro padre Abraham. Perdón. Y los israelitas dicen lo mismo, no, esta tierra es nuestra, porque Abraham es nuestro padre y nosotros somos los verdaderos descendientes de la promesa porque provenimos de Isaac. Esta tierra nos pertenece a nosotros y desde ese entonces están guerreando los unos contra los otros. En el libro que yo escribí hace poco, el más reciente libro que he sacado a publicación, que lo saqué el mes pasado, se llama Los Reptilianos, la historia. Yo nombro con bastante exactitud también el origen de este conflicto que hoy está la gente diciendo la guerra de Israel. Vale la pena porque ahí sí vamos a ver el origen espiritual de ese conflicto, porque hay un origen espiritual y eso no cabe la menor duda, no religioso, sino espiritual. Y tiene que ver por supuesto, de la lucha que nombra Efesios 6:12 entre demonios contra los hijos de Dios, contra los humanos. Pero eso ya es otro tema. Donde quiero ir y dejar en claro hoy es, y veo que no me va a alcanzar el tiempo, es que el Israel de Dios no es el pueblo de Dios actual. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es Israel. De eso no cabe la menor duda. Pero ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Dios mismo dice después que ese pacto ya no está vigente, porque el mismo pueblo de Israel, dice Dios, lo invalidó. Fue invalidado por el mismo pueblo de Dios, el mismo Israel. Y por eso es que Dios dice, haré otro pacto, un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya no es con Israel únicamente. Es el nuevo pacto que nosotros estamos. Ese nuevo pacto lo hizo Dios a través del Señor Jesucristo. Específicamente lo validó con la sangre de Cristo, cuando el mismo Señor Jesucristo en la Santa Cena, lo que se conoce como la Santa Cena, que fue la última cena que tuvo él con sus apóstoles, él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Eso está claro. Este es el nuevo pacto. Allí se sella con la sangre de Cristo en la cruz el nuevo pacto de Dios, que repito, no es con Israel. Ese antiguo pacto o antiguo testamento no está vigente hoy en día. Por eso es que ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Porque la gracia hace parte del nuevo pacto de Dios, no con Israel, ojo, sino con toda la humanidad. A este nuevo pacto tenemos derecho todos los que somos creyentes en Jesucristo, no únicamente Israel. Y por eso es que quiero dejar esto en claro. Yo sí he titulado esto el Israel de Dios, pero el Israel de Dios, claro, es el del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios hoy no es únicamente los de Israel que crean en Jesucristo, sino todo el que crea en Jesucristo. Así lo dice la promesa, la palabra de Dios. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor es Jesucristo. Jesucristo es el Señor, como dice Filipenses 2, 10, 11.
Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. Luego, todo el que invoque al Señor Jesucristo como Señor, que lo llame y lo acepte, es salvo. Así dice desde el Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento, cuando se habla del nuevo pacto y se anuncia el nuevo pacto, desde incluso la época de Abraham, Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Le dice Dios a Abraham. Entonces, la simiente de Abraham, en este caso, es Cristo, que según la carne proviene de la tribu de Judá. Pero observemos que dice que en la simiente de Abraham, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones, no Israel únicamente. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Jesucristo ya no es, bueno, digamos que Dios no es rey de Israel, como se anuncia, y todavía muchas personas equivocadamente andan diciendo el rey de Israel, Dios, rey de Israel. No, Jesucristo es el rey de las naciones, dice la palabra, rey de las naciones, rey de reyes, aleluya, señor de señores. Si fuera solo el Dios de Israel, qué Dios tan mezquino, qué Dios tan injusto, qué Dios tan limitado, qué Dios tan que hace acepción de personas, ¿cierto? Dios no es Dios solamente de los israelitas, Dios no es Dios de Israel. Dios es Dios de todo. Y así Juan también lo dice, Juan, en su primer capítulo, dice que todos los que creemos en él somos hechos hijos de Dios. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no es Israel únicamente. Ahora, Abraham, como ya vimos, Abraham, que es el padre de los ismaelitas y el padre de los israelitas, no era ni israelita ni palestino, que es otra cosa. O sea, los palestinos están peleando por esa tierra como si al ser descendientes de Abraham estuvieran nombrando a Abraham como también palestino. No, Abraham no era palestino. Ya vimos, Abraham era caldeo, de Ur de Caldea. Y los israelitas están reclamando a Abraham como padre, también constituyéndolo prácticamente como si Abraham fuera israelita. Abraham no era israelita tampoco, porque Abraham era de Caldea, era caldeo, de Ur de Caldea. El hijo. Abraham, no, Abraham que está considerado el padre de la fe. Por esto de que sí le creyó a Dios cuando Dios le prometió un hijo. La que no creyó en un principio fue Sara, pero Abraham sí creyó y por eso le llaman el padre de la fe. Bueno, el caso es que Abraham ni es palestino ni es israelita. Entonces, en ese sentido, ellos están peleando un terreno que le llaman en el Antiguo Testamento la tierra prometida, que es un terreno geográfico que en el Nuevo Testamento, en el que nosotros estamos hoy en día, como ya dije, ya Dios no se limita a ser el Dios de Israel, sino el Dios de toda la tierra, dice la palabra, Dios de toda la tierra. La tierra prometida nuestra, del cristiano, de la cristiana, no es Israel, no es la franja de Gaza. Ese es un lugar geográfico terrenal. Luego, no es la tierra prometida nuestra, que es la Jerusalén celestial. La tierra prometida del cristiano, y eso hay que tenerlo muy claro, es
la Jerusalén celestial, no Israel. Es que hay una confusión, todavía es la hora que hay confusión en los cristianos y cristianas y en muchas iglesias, lamentablemente, por Dios, entre Israel y Jerusalén. No es lo mismo decir Israel que decir Jerusalén. Jerusalén, que significa ciudad de paz, ciudad, y Salem, Shalom, paz. Jerusalén, ciudad de paz, es la capital espiritual del mundo. De eso no cabe la menor duda. Jerusalén es la capital espiritual del mundo. Pero, porque allí se origina la raza humana, allí se origina el ser humano del Edén, de Adán y Eva. Y ya desde esa época, al oriente, a donde se fue Caín, ya existían estos demonios allá en esa región del Golfo. Ese es otro tema. El asunto es que están peleándose por un terreno físico, por una tierra física, porque esa fue la que en el Antiguo Testamento, repito, Dios prometió. Pero hoy en día y después de Cristo, ya hoy, esa no es la tierra prometida, ni tampoco la Jerusalén terrenal es la tierra prometida. Apocalipsis 21, el capítulo 21 de Apocalipsis dice claramente que la Jerusalén celestial, y de por sí lo dice la palabra celestial, proviene del cielo, no de la tierra. Entonces no es este pedazo de tierra que hoy conocemos como Israel. Y tampoco es Israel, es Jerusalén, esta ciudad celestial nuestra, donde vamos nosotros a habitar con Cristo y a reinar con Cristo. No se llama Israel, se llama Jerusalén. Y le llaman la nueva Jerusalén porque va a ser nueva, porque no es esta que están peleando. Va a ser una que incluso es después que la tierra ya ha desaparecido. Porque la tierra va a ser consumida totalmente. Como dice segunda de Pedro 3, 10, 12. La tierra se va a acabar por medio del fuego. Todo, que así lo dice la palabra, cielo y tierra pasarán. Todo va a desaparecer. Y cuando todo esto desaparezca, perdón, todo lo que conocemos hoy, lo que vemos hoy, que conocemos como el cielo y como la tierra, cuando todo eso haya desaparecido por completo, entonces va a venir la nueva Jerusalén, la nueva tierra, digámoslo así, tierra entre comillas. Entonces, esa es la verdadera tierra prometida del cristiano, de la cristiana, no esta. Que se sigan peleando, eso es otra cosa. Sí. Pero también lo hace por ignorancia. Ignorancia en el sentido de que no conocen el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Así Dios lo haya anunciado desde antes, desde el Antiguo Testamento, que iba a ser un nuevo pacto, porque Israel mismo invalidó su pacto. Ellos son ignorantes porque no han aceptado a Cristo como el Señor, no han invocado a Jesucristo como el Salvador. Entonces los musulmanes creen en Alá y el profeta de ellos no es Jesucristo, sino Mahoma, que existió cientos de años después de Cristo. Imagínate, cientos de años después. Y ese es el que tienen como Mahoma. Entonces son anticristos. Son anticristos. Los musulmanes son anticristos. En el sentido de que no creen en Jesucristo, ni tienen a Jesucristo como el verbo de Dios encarnado. Los palestinos, la mayoría de los palestinos, no podemos generalizar, tal vez hay palestinos que hayan creído en Jesucristo, ojalá haya muchos más que crean en él.
Por otro lado, los israelitas también son, o sea, los judíos más bien, no los israelitas, los judíos, o sea, los de la religión judía, el judaísmo, los judíos son anticristos también. Son anticristos y están en contra de los cristianos y enseñan a los discípulos de ellos a ir en contra del cristiano y de la cristiana. Luego, tanto Israel como Palestina son anticristos, ambos. O sea, en el sentido general de la población. Los unos con el judaísmo, los otros con el islam. Luego, ¿qué van a saber de la tierra prometida verdadera? ¿Cierto? No la conocen porque no se la han anunciado. La ignoran que es la nueva Jerusalén, que es del cielo, que baja del cielo, como dice Apocalipsis 21. Entonces, yo quiero dejar muy en claro que, porque por ahí lo que anda circulando y lo que yo recibí fue, oremos por el pueblo de Dios, Israel, porque así está escrito, ora por la paz de Jerusalén, porque la paz de Jerusalén está tu propia paz. Y miren cómo mezclan, no se dan ni cuenta. A Israel con Jerusalén, Jerusalén con Israel. Primero que todo, el pueblo de Dios no es Israel, como ya vimos. Ya no es Israel, es el pueblo de Dios, es el que ha creído en Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios actual y será por siempre. Es un pacto eterno, Dios. Pero además, porque el pacto con Israel que fue invalidado no era eterno. Este pacto con Cristo, que se lo prometió a David, al rey David, aleluya, es eterno. Dijo, nunca faltará quien se siente sobre el trono de tu descendencia. Por eso le llamaban también a Jesucristo hijo de David. Hijo de David, le decía el ciego, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces, ¿somos hijos de Abraham? Sí, por la fe. ¿Somos hijos de Jesucristo, el rey David, del rey David? Sí, porque el rey David era también de la tribu de Judá. Y Jesucristo nació en Belén, de Judá. Pero hoy en día somos hijos de Jesucristo. Y esto para muchos de pronto va a causar, ay, ¿cómo así que somos hijos de Jesucristo? ¿Acaso Jesucristo es el Padre? Mire bien la palabra. Porque si usted dice que es hijo de Abraham, con más razón es hijo de Jesucristo. Y el mismo Jesucristo dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dice el Señor Jesucristo cuando se presenta al Padre. Dice, aquí vengo yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Sí, Señor, no se avergüence de decir que usted es hija de Jesucristo. Yo soy hijo de Jesucristo. Y no se avergüenzan los musulmanes ni los israelitas en decir que son hijos de Abraham. Perdón. Si no se avergonzaba el Señor Jesucristo de decir que era hijo de David. ¿Por qué no vamos a avergonzar nosotros de decir que somos hijos de Jesucristo? Sí. Bueno, esto es lo que yo quería. Ya se nos fue el tiempo. Como sabemos, el tiempo es en estos medios es corre, perdón, vuela, no corre. Pero sí, yéndonos a lo de Jerusalén, no, que decía yo que no es lo mismo decir Israel que Jerusalén. Lo decía precisamente por eso, porque la palabra de Dios lo que dice es ora por la paz de Jerusalén. Y cuando la Biblia no dice ora por la paz de Israel, la Biblia lo que dice es que oremos por la paz del mundo entero. La Biblia lo que dice hoy en día en el nuevo pacto es que oremos por todos los que están en eminencia, por todos los gobernantes, por todos los reyes, no solo por Israel. Hoy en día la Biblia no se limita a que el pueblo de Israel el pueblo de Dios es Israel, el Israel de Dios. No,
Es un error decir eso y que los cristianos hoy en día es vergonzoso que sigan diciendo eso. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice, ya no existe judío, ya no existe griego, poniendo al griego como los gentiles o aquellos que no eran judíos. Dice, ya no existe eso. Dice, no existe judío, no existe griego. Dice, no existe hombre ni mujer. Imagínate. Ni siquiera hay esa diferencia para Dios. Ya dice, no existe esclavo ni libre. Pero sí que yo soy rico, que tú eres un criado. Para Dios no existe nada de eso. Dice, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Aleluya. Perdón, todos somos uno en Cristo Jesús. Luego, no es el Dios de Israel. El Dios que la palabra dice y los apóstoles lo dicen, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es correcto decirlo. Y el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Padre. Aleluya, por fe. Porque nosotros, no siendo israelitas ni judíos según la carne, somos hijos de Dios y hemos venido a ser hijos de Dios. Esa es la gracia. En eso consiste la gracia, que Dios de dos pueblos hizo uno solo. Dice la palabra de Dios. Y los dos pueblos eran el judío, que eso es del Antiguo Testamento, y lo que la misma palabra nombra como gentiles, o sea, todos los que no eran judíos, que somos nosotros todos. Dice que el verdadero judío, dice además la palabra, no es el que lo es exteriormente según la carne, sino que el verdadero judío es el que lo es de corazón. De corazón. Luego dice, y sigue diciendo la palabra, si usted de corazón creyó en Jesucristo, usted también es hijo de Abraham y heredero según la promesa. Aleluya. En ti serán benditas todas las naciones. Obvio. Aleluya. Gloria a Dios. Decía, ya terminamos este tema, pero decía al principio que es posible que siga y continúe en otras prédicas con este tema, porque este tema, como acabamos de ver, realmente es ignorancia de la palabra en cuanto a la diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son dos cosas totalmente distintas. Y todavía hay iglesias que están metidas, lamentablemente, y así enseñan a sus súbditos, a sus fieles cristianos, el Antiguo Testamento. Cuando lo que debemos estar haciendo eso así es en el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, que es en Jesucristo. Por eso nosotros en esta iglesia virtual cristiana siempre nos hemos catalogado y nos seguiremos catalogando como cristocéntricos y como bibliocéntricos también, porque no nos apartamos tampoco de la palabra de Dios, sino que antes la confirmamos. Aleluya. Es lo más sano para no precisamente desviarse, pero hay que conocer la palabra de Dios. Y está mal que las iglesias, cabeza de muchos pastores, y hablo de las iglesias cristianas, estén por ahí promulgando, hay que orar por el pueblo de Dios, Israel, está en guerra. Hombre, no sea hipócrita, tirándoselas ahí de santo o de más espiritual que todo el mundo. Cuando la palabra de Dios lo que dice es que hay que orar por todo el mundo. También hay que orar por Israel, hay que orar por Palestina, hay que orar por Colombia, hay que orar por todas las naciones. Y eso es lo que nos invita el Nuevo Testamento, a que oremos por todos los gobernantes, por todas las personas en eminencia, por todos los reyes, por todos. No solamente por el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios. Hombre, Dios ama, Dios es amor. Dios no, entonces, o sea, ¿sí me entiendes? Lo que quiero decir, están limitando el amor de Dios es que a un lugar geográfico o a una raza. ¿Qué es eso, hombre? Por favor. Cuando la palabra de Dios en Romanos 8, 38, 39 es muy clara, nada ni nadie
nos podrá separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni arcángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Aleluya. Romanos 8, versículos 38-39. Luego no es el pueblo que Dios ama. Hombre, Dios ama. Dios dice, en la palabra dice que Dios ama a quien le ama. Yo amo a quien me ama. Así dice la palabra. Búsquela en Google para que vea. Yo amo a quien me ama. Así dice Dios. Luego, entonces, si hay israelitas que no aman a Dios, ¿cómo va a ser el Dios de esto? ¿Cómo lo va a amar Dios a él? Que Dios ama, Dios es amor, pero en sentido universal. Pero hay personas que Dios aborrece por el pecado, porque no están en su camino. Y así también lo dicen los salmos. Bueno, ¿hay alguna pregunta, Claudita? ¿Alguna aclaración que al respecto del tema de hoy, el Israel de Dios? Sí, ya está claro, ya lo tengo claro. Perfecto. Sí. Perfecto. Los otros temas que dije yo que posiblemente íbamos a tratar relacionados con la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento incluyen, perdón, lo del nombre de Dios, incluyen lo de el pacto, por supuesto, y incluyen lo mismo incluso de la tierra prometida y otras cosas más, pero con más detalle. Es posible, no lo garantizo porque tal vez es lo que Dios me ilumine. Yo pienso que puede continuar en el sentido de que sé, y por lo que estoy viendo en las redes sociales, que hay muchas cosas por aclarar, pero muchísimas cosas por aclarar dentro de lo que es el cristianismo en relación a por qué orar o qué es el pueblo de Dios y qué no. O sea, hay muchas cosas. Pero pues Dios es el que me va a dictar si todavía seguimos con el tema o si Él de pronto dice, no, aquí ya es suficiente con esto por hoy y ya. Pero creo que hay mucha tela que cortar. Sí. Ahorita, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Seguimos el próximo domingo. No se olviden que hay discipulado a las 10 de la mañana. Hoy empezó el discipulado, pero todavía están a tiempo de cogerlo los que no lo han tomado. Esto se hace vivo y en directo. Esto no se puede. El discipulado es como la doctrina de los bautismos. Eso no es algo que yo puedo enviar a la gente por correo. Eso tiene que la gente participar. Si no participa, sencillamente ya perdió la clase y no podrá después recibir ni el certificado, ni nada, ni graduarse. Sí. Bueno. Amén. Dios te guarde y Dios bendiga. Saludos, Claudita. Bueno. Amén y amén. Bendición.